¿Listo? Sí. Bueno, pues, buenas tardes. Hoy tengo el placer de presentarles a Yuley Cardona, que pues realmente nos conocimos hace poquito, que me invitaron a Medellín, a la Universidad Nacional. Y bueno, pues Yuley es ingeniera civil, con una maestría en Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Medellín, Universidad Nacional de Medellín, y después hizo una maestría y un doctorado en Ciencias de la Tierra y Atmosféricas en el Instituto de Tecnología de Georgia. De Georgia. ¿Cierto? Sí. Y, bueno, ahora es profesora, investigadora en la Universidad Nacional de Medellín, ¿no? Y nos va a hablar hoy sobre pues, los trabajos que han realizado de modelación oceánica y atmosférica con el modelo CROCO. Ajá. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está. Entonces, pues, todo tuyo. Bueno. Gracias. No, muchas gracias, Axel. ¿Te dejo preguntar a ti? Apagar la luz. No, muchas gracias a Cristian por la invitación. Fue muy bueno tenerlo también. Nos conocimos hace muy poco, pero por alguna razón comenté que iba a venir por estos días y se dio la oportunidad de estar aquí. Ya hice el recorrido por todas sus instalaciones nuevas y las antiguas y un placer estar aquí. Yo les voy a mostrar hoy uno de los más recientes trabajos que hemos hecho con modelación, específicamente usando, porque un modelo es una herramienta para responder una pregunta. Entonces, la pregunta que estamos intentando resolver era la respuesta del océano ante el paso de estos ciclones tropicales, y nuestra herramienta es WRF y CROCO. Un modelo de la atmósfera, un modelo del océano, acoplados y desacoplados, porque ahorita voy a hacer un recorrido, como qué pasa si solamente hacemos los huracanes solo con el WRF, obviamente si no veríamos la respuesta del océano, pero si solamente es CROCO, y qué pasa cuando los juntamos. Era como el recorrido que vamos a hacer. Bueno, este trabajo realmente, Mauricio Zapata es un estudiante de doctorado del profesor Carlos Hoyos y que está bajo la tutoría del profesor Carlos Hoyos y mío. Mauricio ya está en el último año y es una parte de su trabajo doctoral. Entonces, pues primero, todos, digamos, investigando el océano, sabemos que el océano tiene una respuesta durante el paso de un ciclón tropical. Esta es una de las cosas que son visibles desde imágenes de satélite, que es lo que se conoce como cold wave, o la piscina de agua fría que va después del paso del huracán. Entonces aquí pueden ver, este es el huracán Isaac durante el 2012, y aquí cuando va pasando van viendo la estela de agua fría detrás de él. Algunas de esta información, digamos que es interesante porque se sigue, sobre todo por cuando esta piscina de agua fría pasa detrás de él. Entonces hay un interés de saber qué es lo que pasa entonces con la respuesta del océano, qué es lo que pasa si después viene otro, o cómo cambia la trayectoria de él mismo por estar, digamos, perdiendo o mezclando esas aguas detrás de él. Otra cosa que tenemos durante el paso, y esto como es información satelital con el paso de los huracanes, es que al ver, con suerte vemos la superficie, ¿cierto?, de lo que está pasando en el océano, pero igual por la alta presencia de nubosidad, bueno, tenemos una imagen a veces no completa de lo que está pasando en el océano. Esta, por ejemplo, es para diferentes pasos de ciclones tropicales. Bueno, huracán, porque estamos solamente aquí en el Atlántico Norte, de lo que pasa con la presencia de fitoplancton, de fluorescencia, de clorofila, después de que pasa el huracán. Porque aquí, como vemos, el agua fría es también el surgimiento de aguas más profundas, llenas de nutrientes, que también dejan como esa huella, en este caso que lo pudiéramos seguir. Entonces, aquí, si ustedes ven, detrás del huracán, va dejando, digamos, se hace una mezcla vertical y se activa esta productividad. Entonces ahí también, por ejemplo, uno podría perseguirlo detrás de la salinidad. ¿Qué es lo que pasa con la salinidad? Porque también la salinidad, hay una anomalía positiva en la salinidad. Entonces lo que estamos viendo es simplemente lo que esperamos, o lo que intuitivamente esperamos, y lo que sabemos es que el paso del huracán y la energía transferida hacia el océano, pues hace que podamos ver cosas o huellas en la salinidad, en la clorofila o en la temperatura superficial.
Pero entonces aquí viene la pregunta y es, ¿qué pasa por debajo? Pues, o sea, porque los satélites nos dejan ver la primera capa, podemos ver algunas de las cosas de la atmósfera, los que se meten con los aviones y van diciendo cómo va la cosa que pasa en la estructura estructura del ciclón, pero ¿qué pasa por debajo? O sea, ¿cuáles son los procesos que realmente hacen que tengamos este intercambio de energía y este intercambio de cosas en la columna de agua? Entonces, esa es parte, pues, como de la pregunta que estamos intentando resolver. Entonces, para eso llega una herramienta. Esta es un poco la historia de lo que ha pasado, de cómo se han estudiado la respuesta del océano al paso de ciclones tropicales. Obviamente, pues, o sea, hay información, artículos desde 1955, donde, digamos, hemos intentado entender qué es lo que pasa. La mayoría al principio, más o menos hasta los años 80, era a través de barcos mercantes que tenían registros de lo que pasaba. Después empiezan a aparecer algunas información satelital, somera, entonces empezamos a mostrar mediciones con información de la superficie a través de los satélites. Y desde el 2009 y más fuerte, desde el 2009 empiezan muy fuertes, sobre todo los modelos numéricos, y desde el 2014 más en los modelos numéricos acoplados, entre modelos atmosféricos y modelos oceánicos. Entonces, otra vez es como buscando herramientas de lo que puede pasar. Generalmente también se hacían, muchas de estas cosas fueron hechas con un solo evento, porque era el que registraba el banco por donde estaba pasando, o un par de eventos. Entonces ahora digamos que tenemos la opción de mirar un escenario de eventos iniciales. Entonces, una de las respuestas digamos que esta imagen nos ha que podemos conocer hasta ahora, es una relación que existe. Estos son diferentes, digamos, una serie de diferentes artículos donde dicen cuál puede ser la respuesta dependiendo de la velocidad del viento a la respuesta de la anomalía de la temperatura por el paso del huracán. Entonces aquí hay varios, digamos que, artículos que lo hacen, pero podríamos resumir en estos dos, del 2010 y del 2011, donde encuentran una variabilidad de esta anomalía, donde aumenta la anomalía, más bajas temperaturas, hasta más o menos categoría 3, hasta la categoría 3, 2 y 3. Y después las anomalías ya vuelven a aumentar. O sea, decrecen, no son tan fuertes las anomalías. Entonces hay una relación porque primero se decía, listo, no, pues si hay más viento, más energía que se transfiere a la columna de agua, entonces entre más mejor, pues vamos a tener más surgencia de aguas por el paso del huracán. Pero no, esa es una relación que encontraron entre los dos, digamos, las dos coinciden en que hay algo que pasa alrededor de categoría 2, 3 y ya después la energía no hace que simplemente tengamos una anomalía superior dentro de la respuesta. Entonces la respuesta es ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? O sea, que claramente no dependemos únicamente de la velocidad del viento, de lo que está haciendo mecánicamente entre la columna de agua. ¿Qué más pasa? Entonces esta es parte de la pregunta. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, ¿qué podríamos explicar con esto? ¿Qué es lo que algo más tiene que existir dentro de esta interacción entre el océano y la atmósfera durante el paso de huracanes tropicales que hace que no dependa obviamente únicamente de la magnitud que está relacionado con la velocidad del viento y que las anomalías alrededor de la categoría 3 ya después no se incrementen? Entonces bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces pueden pasar muchas cosas. Tenemos más precipitación o menos precipitación, o los flujos de calor se incrementan. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cómo vamos a tener eso? Entonces lo primero que hicimos fue, bueno, a ver, la visión que habíamos tenido dentro del estado del arte que habíamos revisado, la mayoría eran muy pocos eventos. 2 eventos, 3 eventos con suerte. Había uno que había tenido creo que eran como 10 eventos, pero no más de eso. Entonces, desde el punto de vista climatológico, ¿qué podríamos pensar? Entonces, aquí tenemos alrededor de 4.000 trayectorias de diferentes en todas las cuencas, porque otra cosa que ahí nos decíamos era que eso solo pasa en la cuenca del Atlántico y no de pronto en la del Pacífico Oeste o en la del Pacífico Oeste, o qué pasa en el Índico. Entonces, se le hicimos para todas las cuencas y incluyendo también no solamente pues información de las trayectorias, sino también donde podríamos tener información de boyas, ya en que algunos de ellos
te dan una información más puntual de lo que pasa hasta algunas veces cerca de la superficie, cuando está pasando, porque si no hay muchas nubes y el satélite no lo ve, de lo que podría pasar. Entonces esto, pues digamos que usamos esta base de datos para las trayectorias, las temperaturas, y estas, aunque son reanálisis, pues son reanálisis, la profundidad de la isoterma 20, para mirar como más o menos el estado de lo que podríamos pasar. Nuestro periodo de análisis es de 1984 hasta el 2001. Bueno, esta está disponible desde el 93, pero podríamos mirar. Y lo que hacíamos era el seguimiento. Hacemos seguimiento donde encontramos una boya, comparábamos también con la boya que era lo que tenía y la información dada por la trayectoria o por el satélite, para ver qué tan coherente podría ser o si había algún desfase por la misma presencia de nubosidad durante la medición. Aquí, por ejemplo, hay una serie donde nos muestra, esta es la anomalía de la temperatura, y cómo cambia, que este es lo que se conoce entonces como la piscina fría o el cold wave, que va detrás de cómo baja la temperatura por el paso. Este fue el huracán Matthew, que fue un huracán bastante particular. Este fue en el 2016, que fue categoría 5, es uno de los huracanes de categoría 5 de más baja latitud. Fue súper cerquita de Colombia, estamos nosotros. Es el categoría 5 hasta ese momento, el que nos había pasado. Después llegó, uno no puede decir, uy, el récord, porque entonces llega el otro. Hace 2 años tuvimos uno que afectó mucho las poblaciones de acá, de Providencia, que también fue categoría 5 en esta región. Pero hasta ese momento era de latitud más baja en el Atlántico, alcanzando categoría 5, con una trayectoria que ustedes ven que es bastante extraña. Pero tuvimos acá, había esta boya, logró pasar como información muy cercana, con anomalías hasta de 3 grados por el paso del huracán. Punto. O sea, cuando uno paga todo eso, energía, es un montón de energía transportada en este caso. Entonces, primero empezamos a decir, bueno, listo. Entonces, con relación a lo que tendríamos de la magnitud o de la velocidad del viento asociado a ese paso, ¿qué tendríamos? ¿Qué podemos ver? Entonces intentamos recrear un poco qué es lo que pasa con la velocidad del viento, con el tipo de categoría, si lo queremos asociar a la categoría, y las anomalías. Esto es con información de boyas y esto es con la información de y esto es un mapa de densidad. Hasta que ahora que estamos en fútbol, también uno puede saber como los mapas de densidad de dónde están malos jugadores, que uno ve dónde están malos jugadores. Es un mapa de densidad de dónde quedan, es una frecuencia relativa de dónde están. Y digamos que encontramos una relación parecida también en estas observaciones, es que cuando llegaba a la categoría 3, hasta ahí van muy bien, digamos, va decreciendo, vamos a tener anomalías cada vez más grandes, pero después ya no, ya después de la categoría 3, digamos que el esfuerzo mecánico que hace el viento no se refleja en un cambio superior en la temperatura. Lo hicimos con todas las cuencas. El cuento es que del este del Pacífico, el oeste del Pacífico, el Índico, el norte, el sur y el sur del Pacífico. En algunos de estos simplemente no hay registros en categorías superiores o no son estadísticamente significativos para hacerlos, pero lo que hemos decir es que tenemos un decrecimiento entre categoría 3, alrededor de la categoría 3, de la que entonces ahora dijimos, bueno, entonces no es solo la temperatura, ¿qué podríamos mirar? Entonces miremos a ver qué tan rápido se mueve, en qué época del año pasa, en qué latitud está. O sea, como todo lo que pudiéramos mirar, a coger elementos, a intentar entender qué era lo que pasa, o sea, qué es lo que puede ser, qué es lo que pasa. Y entonces, por ejemplo, esto es otra vez un diagrama así de, como un diagrama de densidad. Esto es, por ejemplo, pensando en la isoterma, en la profundidad de la isoterma 20 y la anomalía. Entonces, aquí está de 0 a 200 metros, y lo que nos está diciendo aquí con estos colores, en este caso las anomalías superiores a 2.5, es que las anomalías son superiores cuando la profundidad de la isoterma 20 es más o menos. La esperar, o sea, más rápido, va a alcanzar que la energía del movimiento para que ascienda. Entonces, esto lo mismo lo hicimos con la isoterma, con el día del año, si tenía algo que ver, digamos, buscando qué era lo que pasaba, si de pronto había una inercia por este caso, por el contenido de calor del océano, por la temperatura superficial.
Y en general lo que podemos, creo que es que nosotros, la energía cinética asociada a ellos y la latitud. Les voy a resumir estos mapas para que pasemos un poco más a la modelación y nos da las anomalías más grandes las encontramos entonces cuando la isoterma de 20 estaba superior a, digamos, no tan menos profundo de 50 metros, cuando la latitud norte o sur, en este caso era superior a 20 grados, o sea, 20 grados norte, 20 grados sur, es donde tendríamos las mayores anomalías. Cuando en el día del año, lo que pasa aquí va a ser un poco más difícil de ver, pero sí es cuando la temporada está más consolidada. Y lo otro, lo otro que empezamos a ver es, bueno, si estamos seguros solamente con esos mapas de densidad, ¿qué tal si miramos con unas funciones ortogonales empíricas? Y aquí se me dice, ¿para qué están mirando tantas variables? Pues porque primero hay que entender todas las variables para poder meter en un modelo y uno entender qué es lo que está diciendo el modelo, porque el modelo a la larga tiene todas estas variables. Entonces, poder entender si le podíamos hacer otras preguntas al modelo o con otro tipo de escenarios que nos dijeran cosas diferentes. Entonces, también hicimos un análisis de DOF y lo que cogíamos eran las que explicaran la mayor anomalía del hallway, pues de la anomalía. Entonces estamos con la velocidad del viento, la velocidad de traslación, la energía cinética, el día del año en el que ocurría, la latitud, la profundidad de la isoterma de 20, la temperatura superficial y el contenido de calor. Espérenme que es que yo me voy emocionando y ya no sé ya cuánto tiempo llevo. Bueno, lo hicimos así, otra vez, para todas las cuencas, a ver si era congruente entre todas las cuencas. Lo primero es que sí, donde hay datos, digamos, se comportan similares, y sobre todo se comportan más parecidos el Atlántico Norte y el Pacífico Oeste. En la parte sur, en el sur de la India y en el Pacífico Sur, los datos son realmente, o sea, digamos, la ocurrencia son de magnitudes más bajas y son más esporádicos, entonces digamos que no es tan concluyente lo que pudiéramos decir en esas cuencas. Pero de lo que sí sabemos que dependía, ya hablándolo con las funciones ortogonales empíricas, y qué podría explicar más la anomalía, es lo que nos dicen estas barritas, más o menos lo que intentan decir estas barras, era que la mezcla, entonces, de la velocidad del viento, la traslación, la velocidad de traslación, pero en mucho menos medida, era más la profundidad de la isoterma 20. Entonces era la velocidad del viento, la isoterma 20 y la velocidad de traslación. La velocidad de traslación antes, y algunos autores lo habían denominado como mucho más importante que, por ejemplo, la profundidad del isoterma, porque decía, es solamente que si está mucho tiempo ahí, entonces digamos que va a transferir energía, que si no lo está haciendo. Y después dicen, no, es solamente con que tenga la isoterma muy somera que podría explicar. Este es, por ejemplo, la distribución de estas anomalías, ya si vemos en el espacio, entonces si ven más o menos después de 20 grados es mucho más fuerte las anomalías que tendríamos. Aquí está en los contornos la profundidad de la isoterma de 20, aquí está ahí como un perfil o un promedio latitudinal de lo que tenemos. Entonces tendremos anomalías más altas en las latitudes más altas y con las isotermas más o menos. Bueno, entonces, pues esto más o menos creo que lo que había dicho, y entonces ahora sí viene el cuento. Entonces vamos a modelar, porque entonces lo que siempre, los alumnos todos seguro han escuchado muchas veces de los profesores. Un modelo es solamente una herramienta para hacer preguntas, lo importante es qué es lo que usted quiere ver, ¿cierto? Por eso nos gastamos un rato viendo, por lo menos, viendo huracanes, para dónde van, qué les pasa, qué hacen, cómo parece que los datos muestran cosas, para ahora sí llegar a un modelo de decir, si el modelo le dice a uno mentiras o le dice verdades, o qué tantas verdades le podemos creer a un modelo. Mi presunción siempre es que uno debe pensar que está haciendo lo mejor que puede, pero siempre es un modelo. O sea que no está diciendo la verdad, está diciendo una aproximación a la verdad. ¿Cierto? Empecemos con el WRF, yo me imagino que algunos de ustedes ya, por lo menos sé que hay lo conocen. Este modelo de la atmósfera, yo creo que es un modelo de los más probados, funcionan en diferentes tipos de otra cosa que es muy importante, que funcionan en diferentes tipos de latitudes, pues lo que es muy importante, con interacción con diferentes topografías, tiene asociado hasta la química, cuando queremos ver contaminación del aire, pues, demás. De eso hay otro, por ejemplo, el profesor Carlos Hoyos, el otro que es el codirector de esta tesis, trabaja mucho con
contaminación atmosférica, entonces también es otro de los modelos. Este fue lo que encontramos, este dominio, pues obviamente estamos viendo los ciclones. Al principio queríamos ver un poco más cerca de Colombia, y como siempre pasa, uno decide, no, las fronteras no le dan, hay que ir armando más fronteras para coger bien la variabilidad. Esto es un modelo que está, digamos, la resolución no es tan fina, pero suficiente para lo que tendríamos. Era una resolución de 9 kilómetros, con 41 niveles en la vertical. Y esto, digamos, que fue algo de lo que sí tuvimos que hacer algún análisis de sensibilidad para encontrar sobre todo la microfísica de que sí pudiera representar bien los huracanes y demás. Entonces, digamos que primero es muy bueno que WRF represente bien los huracanes, que es lo que más, sobre todo, podemos ver, que tenemos datos para validar. Pues aquí viene algo importante, o sea, por ejemplo, este sí lo podemos validar en algunos momentos porque hay mediciones, hay aviones que se van y se meten ahí, que son un poco locos los que se meten ahí a revisar cuáles son las velocidades y demás. En el océano, sobre todo, digamos, tenemos una boya y con suerte que pase el huracán por acá, ¿cierto? Porque no tendríamos más y no tenemos como si pudiéramos tener cadenas de termistores y te diga bien qué es lo que pasa. Por eso es que estamos completando la película por eso. Entonces, estos, digamos, inicios de tener modelos acoplados de este tipo, como WRF y ROMS, pues el ROMS ya suena súper old fashion, que ya ahora es Croco. Mentira, que ROMS en otra versión podría funcionar. Este fue uno que hicieron para hacer este tipo de modelaciones, en los que estudiamos parte de la microfísica de nubes o de lo que habían encontrado para hacer la transferencia. Este es otro, del 2019, que lo hicieron aquí cerca del mar del sur de la China, también para hacer este tipo de tifones, un tifón en particular, la modelación de este tifón en particular, también, digamos, analizamos qué era lo que podría pasar. Y esto fue, por ejemplo, parte de lo que empezamos a hacer la modelación con diferentes tipos de parametrizaciones y con cosas que podríamos estar cambiando. Esto aquí son puros cambios en las parametrizaciones y en lo que podíamos ver en la reflectividad. Estos son de lo que podríamos ver de nuestro. Aquí hay una cosa y es difícil, a veces es difícil coger la trayectoria, pero coger la estructura va a ser un poco, nos podríamos ayudar a coger un poco mejor la situación. Sin embargo, por ejemplo, aquí la línea punteada es digamos, lo medido, y los otros son los diferentes tipos de parametrizaciones que empezábamos a ver. Generalmente estábamos sobreestimando o subestimando lo que está, aquí en este caso subestimando, y en este caso sobreestimando lo que estaba pasando. Al final, a través de toda la sensibilidad que hicimos, digamos, quedamos con un modelo que pensamos. Por ejemplo, este es el huracán Iota, que fue el que afectó a dos estrellitas, que son la isla de San Andrés y la isla de Providencia, que son de Colombia, aunque sean como que quedan muy lejos de Colombia, que son de Colombia. Eso es otra discusión, por eso Nicaragua piensa que son de ellas. Pero entonces, el que se volvió de huracán de categoría 5, cuando pegó en esta región, y algunas de las modelaciones que tenemos aquí, digamos, parte de las modelaciones del huracán Iota, si ven que ya el modelo de WRF lo llevamos como a tener una aproximación más cercana a la configuración real de esto. Estos son otros resultados, entonces ya empezamos a probar diferentes tipos de huracanes. Si tenían unas trayectorias, por ejemplo, tan complejas como esta, o unas un poco más tradicionales, aquí llegó, no fue intencional, Emily, que pasó por, no sé, si les fue mal, pero por Emily, que pasó cerca de aquí, pero digamos con una trayectoria un poco más tradicional. Digamos que no es perfecto, pero lo suficientemente bien, sobre todo para estudiar cuál es la respuesta del océano. Y si ustedes ven en general hasta el Centro Nacional de Huracanes, ellos no sacan una imagen específica de la modelación, sino como un cono de influencia de la imaginación y dónde pueden pasar cosas. Entonces, digamos que nosotros estábamos como tranquilos. Después hicimos Croco. En este caso, la resolución espacial es un poco más gruesa, porque quien ha estado modelando con Croco sabe que Croco, o cualquiera de esos, o ROMS, o sus versiones de ROMS, es muy demandante numéricamente, de máquina, digámoslo así, de máquina, para que cuando tiene resoluciones muy finas. El WRF te puede bajar a 2 kilómetros y tranquilo, desde el punto de vista de la estabilidad numérica,
y el uso de máquina no necesita tanto, pero croco o ROMS en general sí es un poco más demandante. Y usé un servidor grandecito, pero pues no. Entonces este es el mismo dominio, pero con una resolución de 18 kilómetros, con 32 niveles, sobre todo obviamente con mayor resolución cerca de la superficie. Y digamos que estos son algunos de lo que va pasando. Aquí está la evolución de lo que tendríamos, de las observaciones y lo que pasaba en Croco. Y realmente con observaciones estábamos viendo lo que pasa en estas tres boyas, no necesariamente durante el paso de un huracán. Aquí estábamos probando simplemente el dominio, que era lo que pasaba. Y realmente la configuración para estos tres puntos, que eran como tres puntos un poco más cerca de Colombia, más en el Atlántico abierto y exactamente en el Golfo, en cualquiera de las tres, digamos que las observaciones y el modelo estaban funcionando realmente pues, como lo suficientemente bien. Porque lo otro es, y aquí para los que están aquí estudiantes, cuando les dé exactamente igual, porque hay algo que hicieron mal. Es que no, da buenísimo, da igualito, está, seguro está mal, o sea, está sobrecalibrado, usted hizo algún truco porque le diera igual, pero eso tan bonito, de eso tan bonito no venden. Entonces, digamos, pero aquí estaba, digamos que pensamos que está bien. Y ahora empezamos a mirar qué es lo que pasa. En este está desacoplado, es decir, corríamos WRF y con los campos de WRF corríamos Croco. Para mirar cómo era la respuesta. Estos son diferentes, por ejemplo, el huracán Ike, y es lo que pasaba con lo que tendríamos en el viento, y lo que pasa de aquí, si es en la temperatura. Estos son los primeros 20 metros, y las anomalías que teníamos después de pasar el huracán. Entonces, ustedes ven acá, sí tenemos como un asomeramiento de las termas dentro de ellos. Otra vez lo probamos con varios huracanes. Este es el huracán Hanna, pasando por esta región. Una cosa que sí podíamos ver era que teníamos parte de algunas veces que representábamos bien no, porque no siempre hay piscina de agua fría posterior, pero por ejemplo en este, que es Hanna, en el 2008, que pasa cerca de esta boya, veíamos muy bien todo, digamos, la anomalía que tendríamos en las temperaturas después del paso del huracán. Aquí está el día en el que pasó el huracán cercano a la boya. Este es, otra vez, aquí se ve toda la mezcla que utilizan los primeros, aquí, en esta misma región. Bueno, digamos que estábamos con todos lo que intentamos hacer era, así como hicimos con con las bases de datos y ver qué era lo que pasaba, hacer múltiples escenarios, otra vez, porque puede ser que usted modele muy bien un escenario o haga la configuración. Finalmente uno hace todo ustedes vieron cuando vimos el análisis de sensibilidad de las parametrizaciones para WRF, estaban muy orientadas a que estuviera bien en ese momento con los datos que habían del huracán Iota. Entonces ahora probemos con el resto de huracanes a ver si cogimos bien la física o cogimos el huracán Iota, que es cuando les digo que si da igualito, dúdenlo, porque lo que cogió fue usted ese huracán, o hizo que todo pasara para ese huracán, pero le cambian las condiciones y ya no funciona. Entonces había una evidencia clara en Croco, y esto sin acoplarse, solamente con los campos de WRF, de que sí teníamos, digamos, de que algo podíamos empezar a ver aquí. Porque es que aquí viene digamos que lo bonito de esta herramienta, o cualquier herramienta numérica que te ayuda a pensar una pregunta, y es qué es lo que pasa. Porque cuando uno tiene la información satelital, pues vuela satelital, qué es lo que pasa por debajo, ni idea. Y aquí por lo menos a entender qué es lo que está pasando, porque podríamos ver en el espacio, intentar, ahorita estamos haciendo, son puros huracanes que son de mentiras, pues, mirando cómo es el transporte de calor a los extratrópicos basado en ese tipo de cosas. Entonces, estos 5 días antes y 5 días después, este es Berta, es otro huracán que pasó por acá, y estas anomalías ya vienen siendo bastante fuertes. Entonces ahora venimos a esto, que entonces aquí viene, es lo que está de moda, lo que la gente está llevando, vamos a evangelizar con y es este acoplamiento, porque obviamente nosotros hemos intentado, y hay unos desarrollos muy fuertes en entender la atmósfera, en el océano. Ustedes que están acá en el océano a veces es un poco más demorado, porque nosotros siempre decimos, no tenemos datos para calibrar bien los modelos, para saber que lo que los modelos nos están diciendo no sean mentiras,
¿cierto? O, no, mentira, no digamos mentiras, no sean verdades a medias, ¿cierto? Y qué es lo que podríamos decir. Entonces, este es muy bueno porque Croco, digamos que Croco ha desarrollado múltiples herramientas para hacer anidamiento, y creo que eso fue lo primero que empezó cuando se llamaba Ramsar Green. Ahora tiene la parte costera, por eso la C aquí, que también es Coastal and Regional. Y este modelo tiene este acoplamiento a través de Oasis. Oasis es de quien se encarga de acoplar los modelos. Entonces nosotros teníamos en este caso, digamos que estábamos tranquilos de que con WRF, digamos, modelaba bien la atmósfera, con Croco se modela bien lo que está pasando más o menos en el océano, y ahora los vamos a juntar. Eso suena súper bien, súper rápido, súper fácil, hasta que las librerías en SDF no funcionan y pues, cositas por ahí, pero esta era la idea, ¿sí? Entonces, primero, por ejemplo, una cosa en la que invertimos parte del tiempo es decir, cada cuánto se copia, ¿cierto? Porque ellos empiezan a correr simultáneamente y se empiezan a comunicar. Entonces, la atmósfera le dice algo al océano, el océano le responde, entonces, cada cuánto recibimos esa retroalimentación. Primero, porque ustedes se imaginan, si yo le tengo que conversar a la atmósfera, qué es lo que pasa, la atmósfera me dice qué es lo que pasa, y vamos retroalimentando, eso es tiempo también en lo que vamos a hacer. Que no diga que, porque esto estaba pensado para hacer modelos de pronóstico. Nosotros, digamos, parte de nuestro objetivo es llevar era llevar esto a un modelo de pronóstico. Entonces no puede decir, sí, le da súper bien, pero se demora 3 días modelando 2 horas, entonces pues no. Entonces simulamos en múltiples de esos que ustedes ven acá, todos estos huracanes acoplados en WRF y Croco, usando como en las funciones de frontera ERA 5, funciones iniciales de ERA 5 también. Ahora estamos trabajando también sí, con GFS para hacer pronóstico, y los que están de pronóstico, lo sorprendente es que da hasta lo más de bien, y a mí me tiene ya asustada, porque yo digo, está dando muy bueno, ¿será que está malo? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que esta temporada no tuvimos tanto para probar, no habían tantos huracanes, menos mal, pues tampoco es la que quería un huracán, categoría 5 cada 3 días. Bueno, y este acoplado, realmente ahora uno se dice, operativamente no es complicado para hacer el acople. Yo aquí les estoy mostrando WRF Croco, pero hay otros compañeros que acoplaron WRF Waywash 3, ¿cierto? También lo tienen acoplado, no en función de pronóstico, pero sí lo tienen acoplado. Y digamos, esa parte de esas librerías, sí les puedo decir que no están, no sé si en la versión, porque salió una versión la semana pasada, Croco 3.1, creo que en esa versión ya está súper bien para Waywash 3, pero antes no estaba. Fue más con un poco más de, ¿cómo se dice? De carpintería en hacer lo que funcionara. Entonces, miren, acá hay varias trayectorias simuladas, utilizando diferentes trayectorias simuladas. Esto sí, para cada uno de estos huracanes empezando días diferentes, digamos como la historia, que es lo más o menos lo que se hace si yo empiezo 2 días antes, 3 días antes, 4 días antes, hasta dónde me voy, que es lo más o menos con lo que sacan, por ejemplo, los conos de alerta. Y realmente, claro, algunas veces digamos, muy perdidos de la realidad, otras veces un poco más cerca, no tan perdidos y tan perdidos. Y ya les puedo decir que para la trayectoria, porque no vamos a decirnos mentiras, para la trayectoria funciona mucho mejor WRF solo, no acoplado. Eso es lo que hemos encontrado nosotros hasta ahora. De pronto es que nos falta investigar más en alguna parametrización, en alguna forma, pero cuando está acoplado no va tan mal, y como yo soy más del océano que de la atmósfera, y quiero saber qué es lo que está pasando por debajo, yo digo, bueno, yo hago las paces con que no pase exactamente, si me explica cómo son los flujos advectivos o qué es lo que está pasando en la vertical, para que explique esa interacción. Porque miren, por ejemplo, esta es lo que podríamos hacer con algunos histogramas, pensando que era lo que pasaba con la intensidad de la magnitud y lo que podríamos recrear, y sí tenemos digamos, con todos estos, con los datos que les estaba mostrando, intentamos recrear este mapa de densidad de qué era lo que pasaba, si ahí teníamos o no mayores anomalías, y nos da, por ejemplo, que sí, que tenemos buenas anomalías cuando estamos en categoría 2 y 3, que eran los máximos que teníamos, y hasta de 2 grados, que más o menos los datos en lo que dice, o sea, digamos, en la estadística de lo que tenemos, estaba funcionando bastante bien. Eso es otra cosa que muestra como la anomalía del lado izquierdo de la trayectoria.
Y lo que pasa, por ejemplo, entonces ahora sí nos empezamos a preguntar, listo, ¿qué pasa cuando tenemos, porque dijimos, la velocidad de traslación podría ser importante o no? Y preguntarnos si podíamos simular con ¿dónde estábamos? ¿Qué es lo que pasa con velocidad de traslación inferiores a 2 metros por segundo? Y por ejemplo, aquí está bien bonito, porque esto está a 120 metros de profundidad. Y a ver cómo, ustedes ven acá, después de esta línea, están en diferentes, digamos, en diferentes momentos que estamos en la modelación, pero este es en la hora cero. La hora cero es cuando pasa justo por este punto del huracán, o sea, por esa latitud, por esa, esto es en el, a ver, profundidad, tiempo en una ubicación, ¿cierto? Entonces aquí en la línea negra es cuando pasa como el huracán justo por encima de esa columna de agua. Y esto es 24 horas después y 48 horas después. Ustedes ven acá la onda que empieza, que es la que genera el paso del huracán, y la mezcla de la columna de agua. Tenemos como velocidades de traslación más o menos de 1.3 metros por segundo, correspondían a velocidades del viento, en este caso de este huracán, a 41 metros, por una isoterma más o menos de 146, de isoterma de 20 grados, y tendríamos anomalías hasta de 2.39. Eso es muchísimo con una profundidad tan alta de la isoterma. Estos son un poco más grandes, huracanes que pasan más rápido, de 3 metros por segundo. Otra vez, esto es justo cuando pasa. Miren que cómo se ve aquí, digámoslo mucho más, como cuasi estratificado en este lado del océano. La hora cero, 24 horas después, 48 horas después. 24, 48, 72 horas después. Las anomalías hasta 3 días después de lo que podríamos tener. Bueno. Y igual tenemos en este. Aquí tenemos más la velocidad. Yo les había mostrado en las otras. Perdón. Pero aquí hay un poco una medida más o menos de la mezcla a través del cálculo de Brumba y Sala, para saber qué pasaba después de que teníamos la mezcla. Se ve cómo se rompe, como si aquí estuviéramos estratificados, y ya aquí se rompe completamente la estratificación. Todo esto salía del modelo, porque obviamente nosotros no vemos durante el huracán qué es lo que está pasando por debajo. Entonces, digamos que esto, hasta ahora, y en lo que estamos, miren, es tan bonita, pues no me parece bonita, porque da de la onda. Después, dentro de la certificación de Brumba y Sala, que muestra cómo quedó oscilante la columna de agua después del paso del huracán, porque claramente antes no estaba esto, pero hay otros que no. Por ejemplo, este es bien interesante, porque la velocidad de traslación es de 8 metros por segundo, o sea, pasó súper rápido, y sí, casi no cambia la estratificación. Se quedó supremamente estable. La anomalía es de punto, de 1.06. Pero también tenemos, por ejemplo, esta anomalía era de mayor de 9, estos son dos mayores de 8 metros por segundo, y van desde 1.79 en anomalía de la temperatura y demás. Entonces, y esto, volvemos entonces, acudimos con todos estos huracanes a recrear estas figuras de qué era lo que pasaba, lo que podríamos entender como anomalías que dependían de la velocidad del viento, o de la velocidad de traslación, o de la latitud a la que correspondían, o de la temperatura a la que pasa. Por eso que decir, bueno, ahí nos faltan muchos más, porque apenas tenemos como 10 casos en este momento comparados con 4.000 o más. No, pero en el Atlántico Norte solamente eran como 1.500 casos. Pero para que la estadística sea comparable, pero digamos que podríamos decir que ambos resultados son coherentes, no son los mismos, obviamente, y donde dieran los mismos otra vez, y estadísticamente no van a dar 10 contra un montón, y aparte un modelo contra la realidad. Pero lo que sí quedamos como, digamos, muy como con ganas de seguir viendo, y lo que vamos a seguir haciendo, es que sí podríamos entender un poco mejor el océano, de lo que le podría pasar, porque parece otra vez, la herramienta nos parece que dice que es coherente lo que pasa en la atmósfera, que es coherente lo que pasa en el océano, en las boyas que tenemos, y que cuando se acopla, sí vamos a poder ver esa respuesta en ambos casos. Entonces tenemos, que los modelos acoplados son relacionantes. La magnitud de la piscina fría es muy similar. Ambos, el modelo acoplado representa adecuadamente los procesos físicos descritos dentro del análisis que hicimos anteriormente. Que esta mezcla vertical realmente sí modifica la temperatura del océano, y eso cuando se habla de pronóstico, sobre todo para saber la trayectoria y la magnitud
en el futuro inmediato. Es muy relevante saber la temperatura del océano y del huracán que viene después, si hay un huracán que viene después, cómo puede ser la trayectoria que pueda tomar. Bueno, todavía nosotros aquí, digamos que es necesaria intuitivamente se necesita una cantidad de energía lo suficiente para romper esa estabilidad, romper la estabilidad. Después de que se rompe puede subir muchísimo más la velocidad o quedarse ahí estático y ya se rompió la estabilidad. Todavía nos falta, pues digamos, todavía estamos analizando qué es lo que pasa con estas ondas que se crean, pues, o sea, que el Bloom Island nos dice cómo se rompe la estabilidad, que lo podemos ver en las anomalías de la temperatura. Digamos que eso es lo que estamos ahora viendo, qué es lo que puede pasar, y que eso cómo se relaciona con la cantidad de energía transferida a la atmósfera y de una u otra forma en pérdida desde el océano, es lo que tendríamos ahí. Bueno, no más, eso era lo que les traía por contar. Muchas gracias. Aquí están los correos de nosotros. Ahorita les muestro la universidad donde estuvo Cristian en estos días, porque vuelva. Les muestro una parte bonita. Este es un campus mucho más chiquitico donde está la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay un campus mucho más grande que es donde están las otras facultades, que queda como a 10 minutos, pero esta es mi facultad. Estos son algunos para que los conocen. Yo sé que algunos conocen de pronto a Andrés. Estos son los colaboradores del grupo de oceánicos. Nosotros no somos muchos, somos muy poquitos. Somos todos ingenieros. No, una geóloga. Gracias, geóloga. Pero somos nomás nosotros haciendo bulla desde las montañas. Por aquí los veo también. Esos son algunos de los colaboradores. Este es el profesor Carlos Hoyos, del que les estaba hablando, que está con nosotros en este trabajo. Y esto es Medellín. Entonces, esto es donde nosotros estamos estudiando el mar. Por eso los modelos. Por eso, pero sí. Porque ahorita yo vengo aquí, ustedes con la oficina, y está el mar, está la estudian. Nosotros somos un valle, somos realmente rodeados de montañas. Entonces, a nosotros nos estudiamos el mar desde las montañas. Los modelos son muy útiles para estudiar el mar desde las montañas. Mi mar está metido en un bloque que se llama el M7, en el piso 7, donde está el servidor. Pero bueno, también bienvenidos a Medellín. Yo les quería mostrar aquí un poquito de Medellín, el mar de Medellín, el mar de Casas de Medellín. Porque pues, sí, es completamente, somos un valle. Y para que vayan a la Feria de las Flores, porque si hay alguien que siente orgulloso de algo que pasa en Medellín, es la Feria de las Flores, de lo más bonito que tenemos en la vida, las flores. Y ahora sí, preguntas, comentarios, eso es lo que quiero. Pregunta, me voy a poner más lejos. Aquí me gusta. La Feria de las Flores es en agosto, la primera semana de agosto. Bienvenidos todos. Una pregunta. Doctora, en la presentación, la pregunta en cuanto al modelo oceánico, ¿asumieron alguna aproximación hidrostática o no hidrostática? ¿Cómo va a seguir como evangelizando? Lo bueno del croco es que él recalcula y él sabe si tiene que hacer, digamos, y dependiendo de la posición en la que está dependiendo de las condiciones en las que está, él pasa de hidrostático a no hidrostático. Esa es una de las ventajas que ahora tiene croco. Tú no le tienes que determinar nada, él sabe si tiene que hacer cálculos en condiciones hidrostáticas o en condiciones no hidrostáticas. Pero al menos tiene que adaptarle esa función dentro de la configuración. Viene configurado así. Ya se unió la parte costera con la regional y lo tienen, está, digamos, implícito. Sobre todo en la región costera, él ya sabe hacerlo muy bien. Ese fue como, digamos, el gran paso que dio. A ver, Croco nace de un esfuerzo de la comunidad de modeladores franceses. Existía el ROMSA-GRIF y existía un modelo costero. Y entonces dijeron, no, nos unimos, porque entonces, claro, si es hidrostático, si no es hidrostático, entonces corre este pedacito, únale, póngale las fronteras. Y digamos que el esfuerzo que ellos hicieron fue en juntarlo y en que, digamos, fuera transparente la transición. En cuanto a la, se mostraba algunas gráficas de los perfiles de temperatura. Sí. Hablaba de, bueno, en algunas regiones, estratificación.
¿Realizaron alguna anomalía en alguna región o cerca de alguna región bajo influencia fluvial de algún gran río? No, no, hicimos solamente huracanes. En este caso está solo huracanes. Entonces, digamos, es lo que pasa únicamente por el paso del huracán. ¿Y ningún huracán pasó cerca de...? No, no, es que más de para que hagamos cerca un río tendría que ser muy, muy costero. A ver, pero ¿qué te puedo decir? Nosotros tenemos implementado este modelo también en la desembocadura del Magdalena, en esta región. En esta región tenemos involucrado ya validado, hicimos datos, salimos a campo, hay gente que sale a campo. Aunque yo modelo, a veces voy a campo. Vengo de un mes en un crucero, entonces digamos que ya pagué mi condena este año. No, mentira, súper bueno, sino que un mes, como es 27 lunes consecutivos, terminan siendo un poco dando golpe. Pero en este, por ejemplo, también tenemos croco y funciona súper bien el Magdalena. Yo en algún momento, cuando yo era más chiquita, pero ese era Rons, fue acá cerca analizamos eso del Mississippi. ¿Tiene la física del Magdalena incorporada al croco? Sí. Sí, en el croco, nosotros hemos, por ejemplo, ahora en Colombia hemos hecho varias cosas. Uno fue, aquí hay una desembocadura de un río que es muy importante, que es el río Magdalena, que la cuenca del río Magdalena es casi del territorio nacional. El caudal en temporada de lluvias alcanza hasta 16.000 metros cúbicos por segundo, o sea, es un río bueno. Y, por ejemplo, esa es una de las aplicaciones que hicimos también, pero eso sí solo con croco, en el río Magdalena, en el estuario del río Magdalena. También tenemos croco en otro estuario que está acá, que es el del Golfo de Urabá. Es uno que queda aquí en esta esquinita con cerquita de Panamá. Y también los ejercicios que hemos hecho es aquí cerca de donde estaban las islas, están las islas de San Andrés. Aquí hay una reserva Seaflower, que están, aquí hay 9 cayos y atolones, que hacen parte de una reserva de la biosfera, donde está San Andrés, Providencia, Santa Catalina, bueno, 9 cayos de nosotros, colombianos. Hicimos también, ahí está con alta resolución el modelo, pero eso sí fue para transporte de larvas de coral, de Acropora palmata. Digamos que lo bueno de los modelos es que es una herramienta para preguntarle muchas cosas. ¿Para dónde se quieren mover los sedimentos del Magdalena? ¿Para dónde se quieren mover las larvas de coral? Y en este caso, ¿qué tanto se quiere enfriar si pasa un huracán por encima? Sí. ¿Cómo se vería? Ah, sí. Aquí hay unas, pero ya no debo acá no más claro. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se veían estas figuras? Digamos, por ejemplo, todas estas variables de esta respuesta del océano. En el caso del acoplado, este es el acoplado, y en el caso del no acoplado. Este, por ejemplo, es solo flow. Este es no acoplado. O sea, la salida del modelo de WRF, pero no acoplado. Son los vientos de WRF, pero no acoplados. Entonces, por ejemplo, también, digamos que era como que nos daba el indicio de que Croco tenía una respuesta a lo que pudiera pasar con unos vientos de mayor magnitud en la atmósfera. En este caso, este es para el huracán Ike y para el huracán Berta. Ike y este es Berta, esta es alguna de las dos que tendríamos. Creo que este también es no acoplado. No están todas, pero más con relación a las anomalías de la temperatura. Entonces, ¿qué podríamos decir? El modelo no acoplado, en este caso Croco, sí reacciona a tener unos vientos más fuertes, en este caso modelados por WRF, que modela muy bien la temporada de huracanes. ¿Podría uno trabajar sin estar acoplado? También, ¿cierto? Digamos que no es que se pierda la señal, no es que no exista la señal si no están acopladas, ¿cierto? Pero en este caso que nos podríamos hacer preguntas más específicas de si cuando uno hace, sobre todo tipos de escenarios, si cambiamos esto y cómo es la respuesta, yo particularmente lo preferiría acoplado. Pero no es que no responda, sí responde y no responde mal. Sí, en los datos sobre todo. Bueno, esta parte de esta.
En los datos más, creo que aquí no tengo las figuras de la energía exponencial de los modelos. Sí, los calculamos, pero no los tengo acá. Se ve la transferencia. Se ve la transferencia. Nosotros ahora, para mejorar un poco en esto, queremos explotar más sobre todo la transferencia de los flujos de calor. Creo que ahí es donde hay que, pero probamos muchísimas, porque son parametrizaciones para hacer la transferencia, y no tenemos cambios mucho más grandes de lo que, o sea, no hemos tenido como digamos una mejora sustancial en algunas de las sensibilidades que tenemos hasta ahora que hemos probado. Pues igual otra vez son 10 casos. O sea, ya están acoplados a lo de Ese puede ser el siguiente paso. No creo que lo vaya a hacer el estudiante de doctorado porque ya no creo que quiera hacerlo más. Pero sí, la asimilación de eso, porque te digo, lo que pasa es que no los tengo acá, pero el Mauricio, bueno, eso se puso en un modelo operacional. Pusimos a favor un modelo operacional, corrimos todo septiembre y las trayectorias dan bien porque en ese caso son medio no asimilados, pero sí se corren cada 3 horas con las condiciones de frontera de GFS y mejora muy bien, o sea que asumo que con una asimilación de datos también mejoraría sobre todo las trayectorias y lo que pueda pasar. Lo que pueda pasar debajo de la superficie, pues no lo vamos a saber, sino cuando tengamos un monitoreo permanente. Aquí en este de Croco, ¿quién hace el acoplamiento? Oasis. ¿Y es exactamente lo mismo que el COAS? Es parecido, pues, hasta donde tengo entendido. ¿Podemos considerarlo como 2 caminos diferentes que llegan al mismo? Pero es que COAS no usa ROMs Agree, usa ROMs de UCLA. Pero digamos que sí, en términos de acoplamiento de modelos, sí, es algo parecido. ¿Pero utiliza la misma herramienta de acoplamiento que MST o algo así? Es Oasis MST, fíjate que yo lo pongo acá, creo que es una versión. Pero, ¿dónde está? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Es después de esto. Para no decirte exactamente mentiras, no que veamos exactamente lo que es. Oasis MST. O este es el acoplado específico para con WRF con Croco y con WRF y WaveWatch 3. Perdón, Croco y WaveWatch 3, porque el Croco permite acoplar los 3 al mismo tiempo. Eso no lo hemos hecho todavía. Pero sí es Oasis MST. Creo que la versión, no recuerdo la versión exactamente que tenemos porque también ha cambiado de versión. ¿Por qué utilizaron el Croco y no, por ejemplo, el que está documentado de COAS? Pregunto nada más. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué decidieron ese y no lo otro? ¿Por qué creo que no eso? Podríamos empezar. ¿Por qué ROMs por qué ROMs Agree y no ROMs? Inicialmente ROMs Agree por la capacidad que tiene para hacer anidamiento. El anidamiento que tiene y los esquemas numéricos que tiene para hacer anidamiento. ROMs Agree son muy superiores a los que tiene ROMs solo. Se llama ROMs UCLA o ROMs de Rogers. Rogers ha mejorado, no sé bien porque es que UCLA no es tan público, entonces no sé qué tanto hayan mejorado. Porque Rogers se ha mejorado también en la parte del anidamiento. Entonces, entre elegir ROMs y ROMs Agree, inicialmente fue por toda la capacidad de anidamiento y también lo que hace para la paralelización cuando estás anidando dominios, en ese caso. Y después ahora, ¿por qué Croco y no ROMs Agree? Por ejemplo, se podría uno pensar, es porque ROMs Agree ya no existe. Ya solamente existe Croco, que es la mezcla del modelo costero y el modelo regional de la comunidad francesa. Entonces, el Rogers podría estar un poco más atrás con respecto al que está utilizando el de Croco. Son muy diferentes si lo puedes comparar. En anidamiento ellos estaban un poco más atrás hace algunos años, pero todo cambia muy rápido en el desarrollo. Entonces, exactamente en este momento no sé qué tan atrás pueden estar o si ya están a la par de ROMs Agree. Pero cuando nosotros nos mudamos a ROMs Agree, fue más porque eran mucho más estables numéricamente y la parte de la anidación era muchísimo mejor.
Y ya después de que uno se va casando con un modelo, tiene que demostrarle que el otro es muy bueno, se vuelve uno muy fiel. Tenemos unas preguntas en línea. Sí. El usuario Eden, solamente con eso, pregunta, ¿se analizó de alguna forma las corrientes oceánicas durante huracanes? Y otra pregunta más era, ¿juegan algún rol en estas anomalías de temperaturas o domina el esfuerzo del viento? Pues, creo que quiere pensar si es algo más por advección que por transporte vertical, podría ser porque quiere relacionar las corrientes, ¿cierto? Digamos que nosotros no hemos analizado todavía toda la versión de por proceso de advección, sí, lo que sea, en eso estamos todavía. Pues ya están las corrientes, mirable, pues. En las diapositivas en específico, pero esto es su pregunta. Listo. Y otro, Efraín M. De él es, comentaste que un factor importante para la generación de la alberca. Sí, la piscina fría, la alberca fría. Y la mezcla vertical es el tiempo que el huracán se mantenga sobre cierta región. Esa era una de las hipótesis. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿estimaron el tiempo que se requiere para producir la mezcla vertical en función de la estabilidad de la columna de agua? Sí, eso es parte de lo que hicimos acá al final, bueno, de lo que estamos viendo, comprendiendo todo eso. Entonces, aquí hay un análisis de diferentes tipos de velocidad de traslación, menores a 3 metros. Por ejemplo, en este caso tendríamos anomalías hasta de 2.94, menores a 2 metros por segundo, 2.39, menores a 3, 2.40, mayores a 8, menos 0.39. Entonces, esto era parte también de entender que si era independiente, porque decía si la velocidad de traslación es mayor o menor, también, pero por ejemplo cambia mucho, mayor de 8 a 1.6, o sea que subió de 0.39 a 1.6, entonces más allá solamente de la velocidad de traslación, y este es el que está acá. Entonces, con los datos, está la velocidad de traslación, y estas son las anomalías dependiendo de las anomalías que tendríamos acá, dependiendo de la velocidad del viento, punto, velocidad del viento, anomalía, y en colores la velocidad de traslación. Entonces, lo que tenemos acá es para velocidades de traslación más, digamos, para velocidades de traslación aquí que están muy grandes, las anomalías son más pequeñas. Para velocidades de traslación más lentas tenemos anomalías más grandes, pero si también veremos acá, hay una mezcla en este caso. Pero en general se podría decir que para velocidades de traslación menores, las anomalías son mayores. Okay. Otra pregunta también de Ani. Al comparar los resultados de las simulaciones con las observaciones, se ve que el modelo no produce la variabilidad de alta frecuencia. ¿Qué implicaciones tiene esto en los procesos que estás analizando? Bueno, yo ahí no le echaría solamente la culpa al modelo como tal, sino también a la escala que estábamos volando, porque si recuerdan, la atmósfera teníamos a 9 kilómetros y el océano a 18. Entonces, no me comprometo a decir que es culpa del modelo, sino que de pronto nos faltaría bajar un poco mejor la resolución espacial, para digamos, capturar parte de esa variabilidad. Elio R. pregunta, ¿los huracanes intensos producen mayor enfriamiento? Puede ser un poco esta mezcla, digamos que no tienen que ser solo los más intensos, los más de categoría 5, desde los datos dicen que harían son hasta más o menos categoría 3, es donde hay las mayores anomalías, en ese caso, tanto los datos como los modelos de información. Mejor dicho, créele primero a los datos, que son la realidad, los datos ya nos dijeron. Otra pregunta asociada a esto es, ¿qué intensidad de viento es la que produce mayor enfriamiento? Más o menos la relacionada con, igual depende de la cuenca, porque hay unos, en otra cuenca, nos vamos a volver, hay una cuenca donde es la categoría 4, pero no nos variamos, ya vamos. Aquí está, no. Aquí están las mayores, bueno, eso es con frecuencia, pero las mayores anomalías, por ejemplo, acá, digamos que están más asociados a categorías hasta la 3. Por ejemplo, que es la cuenca del Pacífico Oeste, está en la categoría 4, pero entre 3, la mayoría de veces la 3 es la donde está la anomalía más grande.
Y la última pregunta es, ¿hay alguna relación teórica del mayor enfriamiento dada una magnitud de viento máximo? Teórico. Pues se podría sacar algo desde los datos y los modelos, después sacar una cosa teórica, pero no, digamos que lo que no estamos es con la evidencia de lo que nos dicen los datos. Esas son todas las preguntas hechas. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que preguntaron. Yo tengo una pregunta. Dale. Daban una serie de felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Cristian. ¿Por qué o sea, después de todo este análisis y todo, al principio hablaste, pues, una de las preguntas era, pues, ¿qué pasaba? ¿Por qué esta categoría 3 era anomalía? ¿Tienes la respuesta? La respuesta no la estaba dando un poquito. Lo que pasa es que yo sé que estas imágenes de las montadas, yo veo que son muy maniquitas, pero y no, a veces no son tan intuitivas. Porque aquí lo que decimos es una combinación en general que podríamos decir. Es cuando, dependiendo de la cuenca, pero la cuenca sobre todo del Atlántico y del Pacífico Este, que son como las cuencas donde tendríamos mayor datos y podríamos decir que la estadística, tanto de los datos como del modelo, en este caso que solamente fue del Atlántico, era real, eran cuando, digamos, es una combinación digamos, de tres cosas en particular. Entonces, que las mayores anomalías se dan para vientos relacionados con categoría 3, en latitudes superiores o inferiores, si uno piensa más positivos o negativos, a 20 grados norte, entonces también van a depender de la ubicación, y con velocidades de traslación inferiores a más o menos a 5 metros. Digamos que eran lo que termina resumiendo las cosas. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con las categorías 4 y 5 que no está generando estas condiciones? Que no genera mayor anomalía de la que ya tenía. O sea, ¿qué habría en común entre las 4 y 5 que no tienen las 3 y 2 o la 1 a 3 que hace que esa combinación no se presente? ¿Habrá algo por ahí o...? Pues hasta ahora no, digo, mejor mi abogado me prohíbe decir que no sé, nos falta revisar. Porque yo lo que estaba pensando desde el principio es que cuando tenemos intensificación rápida, ¿no? Pues quiere decir que está jalando mucha energía y por eso es la intensificación rápida. Y siempre tenemos un brinco, tenemos pocos categorías 3, ¿no? O sea, si ves la distribución del número de huracanes, pues tenemos de repente hay pocos categoría 3 y luego ya hay más categorías, como que se brincan, ¿no? Y eso es por la intensificación rápida. Es que más o menos está acá también, es evidencia. Entonces, no sé, bueno, no sé cómo que Puede me ser. parece si no hay algo por ahí que... No. Con el número que puedo hacer de la muestra en cada una de las categorías, entonces puede ser un bias salir desde la muestra. Sí, no sé. O... No, pero podría ser. Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo esperamos en Medellín. No es el mar, pero son las montañas, donde nace el mar. Ahora está de moda esas conferencias, ¿no? De las montañas.